Buenos días. ¿Quieres conocer 3 acciones concretas que muestran humildad? Te lo explico con el Evangelio de hoy, que es del capítulo 1 de San Marcos, el bautismo de Jesús. El periodo navideño ya se nos ha escurrido entre los dedos y regresamos a la vida ordinaria, a la así llamada Cuesta de Enero. La liturgia nos presenta la escena del bautismo de Jesús en el río Jordán. Es una de sus primeras apariciones como adulto y marca el inicio de su ministerio público. Dado que en Adviento ya comentamos este pasaje, para no caer en repeticiones y aburrir, me voy a detener hoy en el hecho de que Jesús baje desde Galilea hasta la zona de Judea donde estaba bautizando Juan en el río Jordán, se ponga en fila con los demás hombres como uno más y se arrodille frente a Juan para ser bautizado. A cualquiera de nosotros nos impresiona ver que alguien se arrodilla frente a nosotros. Eso es lo que debió sentir Juan al ver a Jesús arrodillado a su lado para que lo bautizara. Juan sabía quién era Jesús y de dónde venía Jesús. El Señor no dudó en arrodillarse como uno más y situarse frente a su pariente para ser bautizado. Hay un concepto esencial en la teología cristiana tomado del apóstol San Pablo y es el concepto de kenosis, que es una palabra griega. Esta palabra proviene de la carta a los Filipenses, cuando dice San Pablo refiriéndose a Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. No quiso hacer de ello ostentación, sino que vaciándose, ekenosen, el verbo griego, que tiene como sustantivo la palabra griega kenosis, vaciándose a sí mismo, tomó forma de siervo, siendo hecho en semejanza de hombre y hallado como uno de ellos. De este movimiento de abajamiento, de vaciamiento, de kenosis, va a depender todo lo demás. La kenosis es la acción por excelencia de Dios. Habiendo una distancia infinita entre el Creador y la criatura, Dios asume la naturaleza humana, se abaja hasta nosotros para elevarnos. Bajar es el movimiento espiritual más fundamental. La humildad es la inevitable credencial de la verdad. Una verdad que no sea humilde no pasa de ser una mera doctrina. No existe ninguna virtud real, de verdad, si no está construida sobre el fundamento de la humildad. Como decía San Juan María Vianney, el cura de Ars, la humildad es a las demás virtudes como la cadena del rosario que une las semillas. Si quitas la cadena, las semillas no se sostienen y se caen. Sin la humildad, todas las demás virtudes son apariencia, se desvanecen, caen. Dios es kenosis, es abajamiento, vaciamiento. ¿A qué nos invita la contemplación de este fragmento de la vida de Jesús, de su bautismo en el río Jordán? Obviamente a la humildad, pero ¿cómo la ponemos en práctica? Sugiero estas 3 aplicaciones. Renunciar a los privilegios. El vaciamiento de Cristo no es una renuncia a su divinidad, sino a los privilegios que le correspondían por la misma. En lugar de permanecer en su trono celestial, Jesús se rebajó voluntariamente, renunció a sus privilegios divinos, ocultó su gloria y decidió ocupar la posición de un ser humano como cualquier otro. Nos encantan los privilegios, el sentirnos parte del grupo exclusivo. De ahí el éxito que tienen las zonas VIP, los aparcamientos VIP, las experiencias VIP, los boletos VIP, las filas VIP, el embarque prioritario, las suscripciones premium, etc. El privilegio nos hace sentir diferentes a los demás, nos hace sentir superiores. El sabor del privilegio es muy atractivo y adictivo. Una vez probado, es difícil dejarlo. Confieso que a veces me da tristeza ver en las noticias cómo algunos jugadores de fútbol muy jóvenes gestionan su fama. Quizás unas semanas atrás o unos días atrás eran unos auténticos desconocidos, pero después de un exitoso debut en el primer equipo, cuando se saborean la miel de la fama, de repente sienten que tienen privilegios, se ven superiores a los demás
Y ya no se detienen a firmar camisetas a los aficionados como lo hacían antes. Ya no se mezclan con la plebe porque se sienten superiores. Y se aferran a ese sentimiento de superioridad con mucha fuerza, no se desprenden de él. Han mordido el anzuelo de la fama, de la vanidad. Y es que cuando uno se siente superior o merecedor de privilegios, una vez que se ve en un escalafón superior que el resto, no le gusta juntarse con el pueblo llano, hacer fila como los demás. Lo consideran una humillación y no un gesto de humildad. Jesús nos enseña que humildad no equivale a humillación. Se hace hombre y se mezcla con los demás. No exige para sí mismo prerrogativas que en realidad sí merecía. Una manera concreta de imitar la kenosis de Jesús es saber renunciar a aquellos privilegios que pensamos que hemos adquirido, o incluso más fácil, ceder el puesto en la fila del supermercado, o un lugar más cercano en el aparcamiento de un centro comercial, o la precedencia a la hora de subir en un ascensor, etc. El segundo medio, no hacer ostentación. Jesús no hace ningún alarde de su condición divina, no llega donde Juan con toda una parafernalia espectacular con pompas que anuncian su linaje, pasa desapercibido. La humildad no reina donde hay alarde, jactancia, vanagloria, pavoneo, lucimiento, presunción, petulancia, pompa, suntuosidad. Una muestra de humildad es precisamente no hacer sentir a otra persona que tú estás por encima de ella en algo, solo con la finalidad de mostrarte superior a ella. ¿Cómo imito a Jesús en esto? Pues, por ejemplo, repasar la ropa o los accesorios que uso. Cuando los uso, ¿lo hago para que me vean? Cuando hablo con los amigos, ¿cedo a la tentación de mostrar que estoy en un escalafón más arriba que ellos? ¿Presumo de mis logros o de mis actividades con el fin de ser admirado? ¿Despliego mi presunta superioridad para que sea admirada por los demás? No hacer ostentación. Y el tercer medio, la humildad no significa quedarse en silencio, en modo pasivo, inactivo. Jesús fue a bautizarse no para iniciar unas vacaciones, sino para iniciar su vida pública. Viajó desde Galilea hasta Judea. Después de su bautismo y su estancia en el desierto, comenzó ya a predicar y eligió precisamente Cafarnaún para ser muy visto, dado que por ahí pasaba mucha gente, para que así su mensaje se esparciera velozmente. La kenosis no implica desaparecer, esconderse, enterrar los propios talentos. No, la kenosis implica en sí misma un dinamismo, pues es descender por amor al nivel de la criatura. La kenosis es ponerse en acción. Así que saber renunciar a los privilegios, evitar la ostentación y no caer en la inacción son 3 modos de aplicar la kenosis, el vaciamiento, la humildad a nuestro nivel de criaturas. Que Dios te bendiga.